Cuando entré al tribunal ese martes por la mañana, llevaba puesto mi mejor vestido negro, el que había guardado durante años para las ocasiones especiales. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía mi bolso de cuero gastado, pero no era por nervios. Era por la ira contenida de 30 años. El juez levantó la vista de sus documentos, y en ese momento, su rostro se transformó completamente. Sus ojos se abrieron de par en par, como si hubiera visto un fantasma. Dejó caer la pluma que tenía en la mano y murmuró, casi inaudible, «Es ella». Yo sonreí. Una sonrisa que había ensayado frente al espejo durante meses. Una sonrisa que contenía décadas de silencio, humillación y planes cuidadosamente trazados. Mi propio hijo, sentado en el banco de los acusados, me miró con desprecio, igual que lo había hecho durante los últimos 5 años. No tenía idea de lo que estaba por descubrir. Ninguno de ellos lo sabía. Mi nombre es Elena Martínez, tengo 68 años, y durante toda mi vida, todos me vieron como una simple ama de casa, una mujer sin educación que había criado a sus hijos en silencio. Lo que no sabían era que antes de convertirme en madre, antes de sacrificar mis sueños por mi familia, yo había sido otra persona completamente diferente. Una persona con poder, con conocimientos, con un pasado que había mantenido enterrado por amor. Pero ese día, en ese tribunal, mi pasado había vuelto para hacer justicia. Pero antes de continuar con esta historia que te va a sorprender hasta el final, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Para entender completamente lo que ocurrió en ese tribunal, debo llevarte 30 años atrás, cuando yo era Elena Vázquez de Soltera, una joven brillante de 25 años que había terminado sus estudios de Derecho con las más altas calificaciones de su generación. En aquellos tiempos, yo no era la mujer silenciosa que todos conocían. Era ambiciosa, inteligente, y tenía un futuro prometedor en el mundo jurídico. Había trabajado durante 3 años como asistente del juez más respetado de la ciudad, el magistrado Roberto Silva, aprendiendo cada detalle del sistema judicial, cada procedimiento, cada ley. Pero el amor cambió todo. Conocí a Carlos Martínez en una fiesta de graduación. Era carismático, trabajador, y tenía una manera de hacerme reír que me derretía el corazón. Cuando me pidió matrimonio, no dudé ni un segundo. Estaba perdidamente enamorada. Él trabajaba en construcción y ganaba bien, pero me dejó muy claro desde el principio cuáles eran sus expectativas. Quería una esposa tradicional, una mujer que cuidara del hogar y de los hijos que tendríamos. Elena, me dijo una noche mientras cenábamos en nuestro pequeño apartamento, un hombre debe ser el que provea para su familia. Las mujeres están hechas para ser madres y esposas. ¿Para qué necesitas trabajar si yo puedo mantenerte? Yo, ciega de amor, guardé mi título universitario en un cajón y me convertí en la esposa perfecta. 9 meses después nació nuestro primer hijo, Miguel. Era hermoso, con los ojos verdes de su padre y mi sonrisa. Lo amé desde el primer momento en que lo sostuve en mis brazos. Miguel creció siendo el centro de nuestro mundo. Carlos lo adoraba, y yo me dediqué completamente a criarlo. Cuando cumplió 3 años, nació nuestra hija Carmen, y 2 años después llegó el pequeño Luis. Teníamos una familia perfecta, al menos en apariencia. Los años pasaron volando. Carlos trabajaba duro en su empresa de construcción, que poco a poco fue creciendo hasta convertirse en una de las más importantes de la ciudad. Yo me quedé en casa, cuidando a los niños, cocinando, limpiando, siendo la esposa silenciosa que él había pedido. Pero por las noches, cuando todos dormían, yo sacaba mis libros de derecho y los leía a la luz de una pequeña lámpara. No podía evitarlo. La ley seguía corriendo por mis venas como la sangre. Seguía cada caso importante en los periódicos, memorizaba las nuevas disposiciones legales, mantenía mi mente afilada aunque nadie lo supiera. Miguel, mi hijo mayor, creció siendo muy parecido a su padre. Inteligente, pero también orgulloso y dominante. Desde pequeño mostraba esa tendencia a menospreciar a las mujeres que había aprendido de Carlos. Cuando cumplió 18 años, ya me hablaba como si fuera una empleada en mi propia casa. «Mamá, la comida está fría», me decía sin siquiera mirarme. «¿No puedes hacer las cosas bien? Papá trabaja todo el día para mantenerte». Carmen era diferente. Dulce y cariñosa, pero había heredado mi inteligencia. Quería estudiar medicina, pero Miguel siempre se burlaba de ella. «Las mujeres no sirven para eso. Mejor busca un buen marido que te mantenga, como mamá». Luis, el menor, era sensible y artístico, pero siempre quedaba eclipsado por la personalidad dominante de Miguel.
Cuando Carlos murió de un infarto a los 55 años, mi mundo cambió para siempre. Pero no de la manera que esperaba. La muerte de Carlos fue repentina y devastadora. Una mañana se despertó quejándose de dolor en el pecho, y antes del mediodía ya no estaba con nosotros. Yo tenía 50 años y, por primera vez en 25 años de matrimonio, me encontré completamente sola. En el funeral, toda la familia de Carlos me consolaba. No te preocupes, Elena. Miguel se hará cargo de todo. Es un buen hijo. Y Miguel, efectivamente, se hizo cargo. Pero no de la manera que yo esperaba. 3 días después del funeral, Miguel llegó a casa con una carpeta llena de documentos y una expresión seria que no había visto antes. Mamá, me dijo sentándose frente a mí en la mesa de la cocina, tenemos que hablar sobre el futuro. Yo estaba todavía procesando la pérdida de Carlos, pero asentí. Claro, hijo. Dime. Papá me dejó el negocio a mí, como era lógico. Pero también me dejó esta casa. Sacó unos papeles de la carpeta. Está todo aquí, en el testamento. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Cómo que te dejó la casa? Esta es mi casa, Miguel. Aquí he vivido durante 25 años, aquí los crié a ustedes 3. Miguel me miró con una mezcla de lástima y condescendencia. Mamá, tú nunca trabajaste. Nunca aportaste nada económicamente a esta familia. Papá compró esta casa con su dinero, construyó el negocio con su esfuerzo. Era lógico que me lo dejara todo a mí, como el hombre de la familia. Pero Miguel, traté de mantener la calma. Yo fui su esposa durante 25 años. Cuidé de esta casa, los crié a ustedes. Eso también es un aporte. Él se rió. Una risa cruel que me partió el corazón. ¿Cuidar la casa? ¿Cocinar? Eso lo puede hacer cualquiera, mamá. Papá me explicó todo antes de morir. Sabía que tú no sabrías manejar una empresa, ni siquiera sabes manejar el dinero. Por eso me lo dejó todo a mí. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. ¿Y dónde voy a vivir? Esta es mi casa, aquí están todos mis recuerdos. Bueno, Miguel se reclinó en su silla. He estado pensando en eso. Sandra y yo nos vamos a casar el próximo año. Sandra era su novia desde hacía 3 años. Una chica aparentemente dulce pero que siempre me había tratado con frialdad. Necesitaremos privacidad. Pero no te preocupes, he encontrado una solución perfecta para ti. Sacó otro documento de la carpeta. Hay un asilo muy bonito en las afueras de la ciudad. Se llama Atardecer Dorado. He hablado con ellos y tienen una habitación disponible. Podrás estar con gente de tu edad, no tendrás que preocuparte por cocinar ni limpiar. Será perfecto para ti. Me quedé sin palabras. Mi propio hijo, el niño que había cargado en mis brazos, al que había desvelado cuando tenía fiebre, que había sido mi razón de vivir durante años, me estaba echando de mi propia casa para llevarme a un asilo. Miguel, por favor, mi voz era apenas un susurro, no puedes hacerme esto. Soy tu madre. Y precisamente porque eres mi madre es que me preocupo por ti, respondió con esa voz paternalista que tanto me dolía. En el asilo estarás mejor cuidada. Aquí te la pasas sola todo el día, no tienes amigos, no haces nada productivo. Al menos allí tendrás actividades, gente con quien hablar. ¿Y Carmen y Luis? Ellos saben de esta decisión. Miguel suspiró. Carmen está muy ocupada con sus estudios de medicina. ¿Y Luis? Bueno, ya sabes cómo es Luis, siempre con sus ideas raras sobre el arte y esas cosas. No pueden hacerse cargo de ti. Yo soy el único que puede y quiere asumir esta responsabilidad. Esa noche llamé a Carmen llorando. Ella trató de consolarme. Mamá, tal vez Miguel tiene razón. Tal vez sea lo mejor para ti. En el asilo no tendrás que preocuparte por nada. Luis fue más comprensivo, pero también más honesto. Mamá, me encantaría ayudarte, pero apenas estoy empezando mi carrera como artista. No tengo dinero ni espacio para que vengas a vivir conmigo. Miguel siempre fue el favorito de papá, siempre fue el que iba a heredar todo. Una semana después, Miguel llegó con Sandra y 2 hombres para ayudarme a empacar. Me permitieron llevar solo 2 maletas con mi ropa y algunos recuerdos personales. Todo lo demás se quedaría en la casa. No te preocupes por los muebles, mamá, me dijo Sandra con una sonrisa falsa. Miguel y yo vamos a redecorarlo todo. Ya tienes 50 años, es hora de que empieces una nueva etapa de tu vida. Mientras empacaba mis pocas pertenencias, encontré mis libros de derecho en el fondo del armario.
Los había guardado ahí después de la muerte de Carlos, pensando que tal vez algún día podría volver a estudiar. Miguel los vio y se burló. ¿Para qué quieres estos libros viejos, mamá? No entiendes nada de eso. Mejor déjalos aquí, van a ocupar espacio innecesario. Pero yo los metí en mi maleta de todas maneras. Algo dentro de mí me decía que los iba a necesitar. El asilo Atardecer Dorado era exactamente lo que esperaba, un lugar frío y impersonal donde depositaban a los ancianos que sus familias ya no querían. Mi habitación era pequeña, con una cama individual, un armario diminuto y una ventana que daba al patio de cemento donde los residentes tomaban el sol cada mañana. Miguel me visitó la primera semana, solo para asegurarse de que estuviera instalada. Sandra lo acompañó, tomada de su brazo como un trofeo. ¿Ves, mamá? Te dije que estarías mejor aquí, dijo Miguel mirando alrededor de la habitación. Aquí tienes todo lo que necesitas. Comida, un techo, gente de tu edad. ¿Qué más podrías querer? Quiero mi casa, le respondí con toda la dignidad que pude reunir. Quiero el lugar donde crié a mis hijos, donde fui feliz con su padre. Sandra soltó una risita. Ay, señora Elena, tiene que entender que esa etapa de su vida ya pasó. Ahora Miguel y yo necesitamos formar nuestra propia familia. No podíamos tener una suegra viviendo con nosotros. Sería muy incómodo. Además, agregó Miguel, aquí pagas solo una mensualidad mínima. El dinero que papá me dejó lo estoy invirtiendo en hacer crecer el negocio. Si vivieran conmigo, serían gastos innecesarios. Después de esa visita, Miguel dejó de venir regularmente. Al principio aparecía cada 2 semanas, después una vez al mes, y finalmente solo en Navidad y mi cumpleaños, siempre acompañado de Sandra y siempre con prisa. Carmen me visitaba más seguido, pero era evidente que se sentía culpable e incómoda. Siempre terminaba llorando y prometiendo que algún día, cuando terminara la carrera, me sacaría de ahí. Pero los años pasaron y esa promesa nunca se cumplió. Luis era el único que parecía genuinamente preocupado por mí, pero también el que menos posibilidades tenía de ayudarme. Sus pinturas no se vendían bien, y él mismo vivía en un estudio pequeño y húmedo en el centro de la ciudad. Los días en el asilo se volvieron una rutina monótona y humillante. Me levantaba a las 6 de la mañana cuando sonaba la campana, desayunaba un café aguado con pan duro, y después tenía que participar en las actividades que la directora había programado, bingo, clases de manualidades, o sentarme en el patio a tomar sol como una planta. Las enfermeras me trataban como si fuera una niña o una inválida mental. Señora Elena, ¿ya tomó sus pastillas? Señora Elena, no se levante sola, puede caerse. Pero lo peor eran las noches. En la soledad de mi pequeña habitación, veía cómo mi vida se había desvanecido sin que yo me diera cuenta. Había sacrificado mis sueños, mi carrera, mi independencia por una familia que ahora me veía como una carga. Una noche, mientras lloraba en silencio para no despertar a mi compañera de cuarto, sí, ni siquiera tenía una habitación privada, saqué mis libros de derecho de debajo de la cama. Los abrí con cuidado, como si fueran tesoros antiguos. Y entonces recordé quién había sido yo. Elena Vázquez, la estudiante más brillante de su generación. Elena Vázquez, la asistente legal que había ayudado a resolver algunos de los casos más complicados de la ciudad. Elena Vázquez, la mujer que había decidido enterrar su identidad por amor. Pero esa mujer seguía ahí, dormida pero no muerta. 2 años después de haber llegado al asilo, recibí una visita inesperada. Era Carmen, pero llegó sola y con una expresión que nunca le había visto antes. Tenía los ojos rojos de llorar y las manos le temblaban mientras se sentaba frente a mí en el pequeño salón de visitas. Mamá, comenzó con voz quebrada, tengo que decirte algo. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo, pero no tenía el valor. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué pasa, hija? ¿Estás bien? Carmen tomó aire profundamente antes de continuar. Es sobre el testamento de papá. Sobre la herencia. ¿Qué pasa con eso? Pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que lo que iba a escuchar cambiaría todo. Miguel mintió, mamá. Mintió sobre todo. Las palabras de Carmen cayeron como bombas en mi regazo. Durante los siguientes 30 minutos, mi hija me contó una verdad que destrozó todo lo que creía saber sobre mi propia vida. Hace una semana fui a visitar a Miguel para pedirle dinero prestado para terminar mi residencia médica, comenzó Carmen. Él estaba borracho, celebrando no sé qué negocio. Sandra no estaba en casa. Empezamos a discutir porque él se negó a prestarme el dinero,
Y entonces. Carmen hizo una pausa, limpió sus lágrimas y continuó. Entonces él me gritó, siempre pidiendo dinero. Como si fuera mi obligación mantenerlas a todas. Ya bastante hice con deshacerme de mamá. Si hubiera seguido el testamento real, esa vieja inútil sería dueña de la mitad de todo, punto. Sentí como si el mundo se hubiera detenido. ¿Qué quieres decir con testamento real? Mamá, Carmen tomó mis manos entre las suyas. Papá nunca te dejó sin nada. De hecho, te dejó la mitad de todo, la mitad de la casa, la mitad del negocio, y una cuenta de ahorros de la que nunca supimos. Miguel falsificó documentos, sobornó al abogado que llevó el caso, y se quedó con todo. La habitación comenzó a dar vueltas. Pero, ¿cómo? ¿Por qué nadie me dijo nada? Porque Miguel nos convenció de que era mejor así. Nos dijo que tú no podrías manejar tanto dinero, que era mejor que él se hiciera cargo de todo y te mantuviera. Nos dijo que tú habías acordado eso con papá antes de que muriera. Carmen, mi voz era apenas un hilo. Tú sabías esto desde el principio. Mi hija comenzó a llorar desconsoladamente. Sí, mamá. Todos lo sabíamos. Luis también. Pero Miguel nos amenazó. Dijo que si alguien hablaba, él se aseguraría de que no recibiéramos ni un centavo de la herencia. Yo necesitaba el dinero para mis estudios. Luis necesitaba ayuda para sus exposiciones. Fuimos cobardes, mamá. Te traicionamos por dinero. La traición de Miguel había sido devastadora, pero saber que Carmen y Luis también habían participado en el engaño me destrozó completamente. Mis 3 hijos, los seres que más había amado en el mundo, habían conspirado para robarme mi herencia y dejarme pudriéndose en un asilo. Pero ahora lo sé todo, continuó Carmen. Miguel ha estado viviendo una vida de lujo con tu dinero. Se casó con Sandra en una boda que costó más de lo que tú ves en 5 años. Compraron una casa nueva, carros nuevos, viajan por el mundo. Y todo con el dinero que legalmente te pertenecía. ¿Y el abogado que manejó el testamento? Se llama Roberto Mendoza. Miguel le pagó $50,000 para que falsificara los documentos. Yo tengo las pruebas, mamá. Grabé a Miguel confesándolo todo sin que se diera cuenta. Carmen sacó su teléfono y me mostró una grabación de audio. Era la voz de Miguel, claramente ebrio, riéndose mientras le contaba a alguien, probablemente uno de sus amigos, cómo había engañado a su propia madre. La vieja nunca supo lo que le pertenecía. Papá le había dejado la mitad de todo, ¿puedes creerlo? Pero yo no iba a dejar que una mujer ignorante arruinara el negocio que él construyó. Así que hablé con Mendoza, le pagué bien, y el testamento que le mostramos a mamá era completamente falso. La muy idiota nunca sospechó nada. Ahora está en el asilo comiendo comida de perro mientras yo manejo un imperio de $2 millones. Escuchar esas palabras en la voz de mi propio hijo fue como recibir una puñalada en el corazón. Pero también despertó algo en mí que había estado dormido durante años, la rabia. Una rabia fría, calculadora, que me recorrió todo el cuerpo como electricidad. ¿Por qué me dices esto ahora, Carmen?, le pregunté. Porque ya no puedo vivir con esta culpa, mamá. Porque me di cuenta de que sin ti, no somos nada. Tú sacrificaste todo por nosotros, y nosotros te pagamos con traición. Quiero ayudarte a recuperar lo que es tuyo. Esa noche, después de que Carmen se fue, no pude dormir. Caminé por el pequeño jardín del asilo, pensando en todo lo que había escuchado. 20 años de mi vida adulta habían sido una mentira. Mi esposo, a quien tanto había amado, sí me había dejado asegurada. Pero mis propios hijos habían decidido que yo no merecía esa seguridad. Al día siguiente, saqué mis libros de derecho y comencé a estudiar como no lo hacía en décadas. Pero esta vez no era por amor al conocimiento. Esta vez era por venganza. Durante los siguientes 6 meses, me convertí en una persona completamente diferente. Por las mañanas seguía participando en las actividades del asilo, sonriendo y comportándome como la anciana inofensiva que todos creían que era. Pero por las noches, cuando mis compañeras de cuarto dormían, yo estudiaba. Saqué de la biblioteca del asilo todos los libros sobre derecho civil, testamentos y fraude que pude encontrar. Pedí prestado dinero a Carmen para comprar libros más actualizados sobre jurisprudencia. Estudié durante 8 horas diarias, todos los días, durante 6 meses. Pero no solo estudié leyes. También investigué a Miguel, a Sandra, al abogado Roberto Mendoza, y a todos los que habían participado en el fraude. Descubrí que Miguel había expandido el negocio de construcción de papá mucho más de lo que yo sabía. Ahora tenía 3 empresas diferentes,
Construcciones Martínez, la empresa original, Inversiones una empresa de bienes raíces, y Desarrollos del Sur, que construía centros comerciales. El valor total de sus propiedades y negocios ascendía a casi $5 millones. También descubrí que Roberto Mendoza había sido sancionado 2 veces por el Colegio de Abogados por prácticas irregulares, pero nunca había sido expulsado porque tenía conexiones importantes. Pero lo más interesante de todo fue lo que descubrí sobre el juez Roberto Silva, mi antiguo jefe de hace 30 años. Seguía siendo juez, ahora era el magistrado más respetado de la ciudad, y sería él quien presidiría cualquier caso relacionado con fraude testamentario que se presentara en los próximos meses. Una noche, mientras revisaba los archivos que Carmen me había conseguido, encontré algo que cambió todo mi plan. Entre los documentos originales del testamento de Carlos estaba una carta que él había escrito para mí, pero que Miguel nunca me había entregado. Mi querida Elena, decía la carta con la letra de Carlos, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Quiero que sepas que siempre supe del sacrificio que hiciste por nuestra familia. Sé que eras brillante en el derecho, sé que podrías haber sido una gran abogada, pero elegiste ser la madre de mis hijos y la luz de mi vida. Por eso, he decidido dejarte la mitad de todo lo que construimos juntos. Tú te mereces seguridad y tranquilidad por el resto de tu vida. Te amo, Elena. Siempre te amé. Lloré durante horas al leer esa carta. Carlos sí me había valorado. Sí había reconocido mi sacrificio. Había sido Miguel quien había decidido que yo no merecía esa seguridad. Pero las lágrimas se convirtieron en determinación. Era hora de actuar. Mi primer paso fue contactar a un abogado independiente, alguien que no tuviera conexiones con Miguel ni con Roberto Mendoza. Necesitaba asesoría legal profesional, pero también necesitaba mantener mi plan en secreto. A través de los directorios de la biblioteca, encontré a la licenciada Patricia Morales, una abogada especializada en casos de fraude testamentario. Su oficina estaba en el centro de la ciudad, y según las referencias que encontré, tenía fama de ser muy competente y ética. Le pedí a Carmen que me acompañara a la cita, diciéndole que era para un chequeo médico. Carmen, que todavía se sentía culpable por su participación en el engaño, accedió inmediatamente. La oficina de la licenciada Morales era pequeña pero elegante. Cuando entré, me recibió una mujer de unos 45 años, cabello castaño corto, y una mirada inteligente que me recordó a mí misma 30 años atrás. Buenos días, señora Martínez, me saludó cordialmente. ¿En qué puedo ayudarla? Durante la siguiente hora, le conté toda mi historia. Le mostré las grabaciones que Carmen había hecho, los documentos originales del testamento, la carta de Carlos, y toda la evidencia que habíamos recopilado sobre el fraude. La licenciada Morales me escuchó en silencio, tomando notas ocasionalmente. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me miró con una mezcla de admiración y tristeza. Señora Martínez, me dijo, este es uno de los casos más claros de fraude testamentario que he visto en mis 20 años de carrera. Tiene evidencia sólida, testigos, y un motivo claro. Sin duda podemos ganar este caso. ¿Cuánto tiempo tomaría? Le pregunté. Con la evidencia que tiene, yo diría que entre 6 y 8 meses. Pero hay algo que debe entender. Este no será solo un caso legal. Esto va a destruir completamente la relación con sus hijos. ¿Está segura de que quiere seguir adelante? La miré directamente a los ojos. Licenciada, ellos ya destruyeron esa relación cuando decidieron robarme y abandonarme en un asilo. Yo solo quiero recuperar lo que es mío. Hay otra cosa, continuó la abogada. Dada la magnitud del fraude y el tiempo que ha pasado, podríamos no solo recuperar su herencia, sino también demandar daños y perjuicios. Estamos hablando de potencialmente el doble o triple del valor original. ¿Qué significa eso exactamente? Que en lugar de recuperar los 2,5 millones que le correspondían originalmente, podríamos estar hablando de 7 u 8 millones de dólares. Su hijo tendría que liquidar todas sus empresas para pagarle. Por primera vez en años, sonreí genuinamente. Licenciada, creo que vamos a llevarnos muy bien. Durante los siguientes 3 meses, trabajé más duro de lo que había trabajado en toda mi vida. La licenciada Morales me había sugerido que yo misma preparara gran parte de la documentación del caso, tanto para reducir costos como porque, según ella, nadie conoce mejor los detalles de su propia historia. Así que todas las noches, después de las actividades del asilo, me convertía en la abogada que nunca pude ser. Redacté escritos legales, organicé evidencias, investigué jurisprudencia, preparé interrogatorios.
Era como si los 30 años de conocimiento legal que había acumulado en silencio finalmente hubieran encontrado su propósito. Carmen se convirtió en mi cómplice involuntaria. Sin saber exactamente lo que yo estaba planeando, me ayudaba a conseguir documentos, a hacer copias, a investigar información sobre Miguel y sus negocios. Ella pensaba que solo estaba buscando asesoría legal para entender mejor la herencia de su padre. Pero yo estaba construyendo el caso legal más sólido de mi vida. También comencé a prepararme físicamente para lo que venía. Dejé de comer la comida del asilo y le pedí a Carmen que me trajera comidas más nutritivas. Empecé a hacer ejercicio en mi habitación cada mañana. Me compré ropa nueva, me arreglé el cabello, comencé a usar el maquillaje que no había tocado en años. Las otras residentes del asilo comenzaron a notar el cambio. Elena, te ves diferente, me decía mi compañera de cuarto. Te ves más joven. ¿Pasa algo especial? Sí, le respondía sonriendo, algo muy especial. Mientras tanto, Miguel seguía viviendo su vida de lujo sin tener idea de la tormenta que se acercaba. Según las investigaciones que Carmen hacía para mí, él y Sandra acababan de comprarse una casa nueva en el barrio más exclusivo de la ciudad. También habían adquirido un yate y estaban planeando un viaje a Europa para celebrar su 5º aniversario de matrimonio. Toda esa ostentación me confirmaba que él estaba gastando mi herencia sin ningún remordimiento. Finalmente, en marzo de 2023, después de 4 meses de preparación, la licenciada Morales me llamó a su oficina para una reunión final. Señora Martínez, me dijo con una sonrisa, estamos listos. Hemos preparado una demanda por fraude testamentario, falsificación de documentos y apropiación indebida. También estamos demandando al abogado Roberto Mendoza por complicidad en el fraude. Me mostró una pila de documentos de al menos 200 páginas. Este es nuestro caso. Es sólido, está bien fundamentado, y tenemos evidencia irrefutable. Pero hay algo más que quiero proponerle. ¿Qué cosa? Que usted misma presente el caso ante el tribunal. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Cómo? Yo no soy abogada certificada. No, pero puede representarse a sí misma. Es su derecho constitucional. Y después de ver el trabajo que ha hecho preparando este caso, creo que usted presentaría los argumentos mejor que cualquier abogado que conozco. La idea era aterradora y emocionante al mismo tiempo. ¿Usted cree que puedo hacerlo? Señora Martínez, he visto abogados con 20 años de experiencia que no preparan casos tan bien como usted ha preparado este. Además, sonrió, hay algo poético en que usted misma sea quien recupere su dignidad. ¿Y si pierdo? Con la evidencia que tenemos, es imposible perder. Pero si usted prefiere, yo puedo presentar el caso. La decisión es suya. No dudé ni un segundo. Lo haré yo misma. Perfecto. El juez asignado al caso es el magistrado Roberto Silva. ¿Le suena el nombre? Sentí como si el destino hubiera intervenido personalmente en mi vida. Licenciada, hace 30 años, yo trabajé como asistente de ese juez. La expresión de la abogada cambió completamente. ¿En serio? Él la conoce. Muy bien. Trabajé con él durante 3 años. Él siempre decía que yo tenía un talento natural para el derecho. Señora Martínez, la licenciada Morales se reclinó en su silla con una sonrisa enorme. Creo que este caso será histórico. Una semana después, la licenciada Morales me llamó con noticias que me llenaron de satisfacción. Ya se enviaron las citaciones, me dijo por teléfono. Miguel, Sandra y Roberto Mendoza han sido notificados oficialmente. La audiencia está programada para el 15 de abril. ¿Cómo reaccionaron? Bueno, Miguel llamó a mi oficina gritando como un loco. Dice que esto es una traición imperdonable, y que va a destruir a la vieja loca que se atreva a desafiarlo. Sus palabras textuales. Me reí por primera vez en meses. ¿Y el abogado Mendoza? Ese está más nervioso. Al parecer ya contrató a uno de los mejores bufetes de la ciudad para que lo representen. Sabe que está en serios problemas. ¿Y Sandra? Según mi fuente en el juzgado, ella se desmayó cuando recibió la citación. Al parecer no tenía idea de que la herencia de usted había sido obtenida fraudulentamente. Esa noche, Carmen llegó al asilo más temprano que de costumbre. Se veía pálida y había estado llorando. Mamá, me dijo apenas se sentó, Miguel sabe que yo te ayudé. Está furioso. Dice que me va a desheredar, que nunca va a volver a hablarme. ¿Y eso te duele?, le pregunté.
Carmen lo pensó por un momento. Hace unos meses hubiera dicho que sí. Pero ahora me doy cuenta de que Miguel se convirtió en alguien que no reconozco. El hermano que yo conocía nunca habría abandonado a su madre en un asilo. ¿Y Luis? Él sabe lo que está pasando. Sí, se lo conté ayer. Está aterrorizado de que Miguel se vengue de él también, pero dice que va a apoyarte. Que ya era hora de que alguien le pusiera un alto a Miguel. Carmen, tomé las manos de mi hija, quiero que entiendas algo. Lo que va a pasar en ese tribunal no es solo sobre el dinero. Es sobre la dignidad, el respeto y la justicia. Tu hermano no solo me robó mi herencia. Me robó mis últimos años de vida al dejarme pudriéndome en este lugar. Lo sé, mamá. Y estoy orgullosa de ti por luchar. Hay algo más que debes saber, le dije. Cuando gane este caso, y lo voy a ganar, Miguel va a perder todo. Sus empresas, su casa nueva, su estilo de vida. Va a quedar en la ruina. Carmen asintió. Se lo merece. Pero ustedes, tú y Luis, no van a quedar desamparados. Una parte de esa herencia les va a corresponder a ustedes también, como estaba estipulado originalmente en el testamento de su padre. Mamá, nosotros no merecemos nada. Te traicionamos. Sí, me traicionaron. Pero ustedes son mis hijos, y yo los amo a pesar de todo. Miguel tomó la decisión de robarme y humillarme. Ustedes tomaron la decisión de quedarse callados por cobardía, pero también han tomado la decisión de ayudarme ahora. Esa diferencia es importante para mí. El 14 de abril, la noche antes de la audiencia, no pude dormir. Era comprensible. Después de 2 años de humillación y 5 meses de preparación, finalmente había llegado el momento de enfrentar a Miguel y recuperar mi dignidad. Me levanté a las 4 de la mañana y comencé a prepararme. Me di un baño largo, me arreglé el cabello con cuidado, y me puse el vestido negro que había comprado especialmente para esta ocasión. No era un vestido de viuda. Era un vestido de guerra. Cuando me miré en el espejo del pequeño baño del asilo, vi a una mujer que no había visto en años. Elena Vázquez, la brillante estudiante de Derecho, había vuelto. A las 6 de la mañana, Carmen llegó a recogerme. Ella también se veía nerviosa, pero me sonrió cuando me vio. Mamá, te ves increíble. Te ves como una abogada. Eso es exactamente lo que soy, le respondí. Durante el camino al juzgado, repasamos una vez más todos los puntos del caso. Carmen había memorizado cada detalle de la evidencia, cada fecha importante, cada documento. Ella iba a ser mi asistente en el tribunal. ¿Estás nerviosa?, me preguntó cuando estábamos llegando. No, le respondí honestamente. Estoy emocionada. Por primera vez en 30 años, voy a usar mi mente para lo que fue entrenada. Cuando llegamos al edificio del juzgado, vi el carro de Miguel estacionado en la entrada. Era un BMW nuevo, negro, que probablemente había costado más dinero del que yo había visto en 5 años. Al lado estaba el Mercedes de Sandra, igualmente lujoso. Ahí están, murmuró Carmen. Perfecto, respondí. Es hora de que sepan con quién se metieron. Eran las 9 menos 5 de la mañana cuando Carmen y yo caminamos por el pasillo del juzgado hacia la sala 3, donde se llevaría a cabo la audiencia. Mis tacones resonaban contra el piso de mármol con un ritmo constante y seguro. Llevaba conmigo un maletín de cuero que Carmen me había regalado, lleno de toda la documentación que necesitaría para destronar a Miguel. Al llegar a la puerta de la sala, pude ver a través del cristal que Miguel ya estaba adentro, sentado en la mesa de los demandados junto con su abogado, un hombre corpulento con traje caro que reconocí de las páginas sociales como Rodrigo Castellanos, uno de los abogados más caros de la ciudad. Sandra estaba sentada en las bancas del público, vestida con un traje que probablemente costaba más que la pensión anual de cualquiera de los residentes del asilo. Su rostro mostraba una mezcla de confusión y pánico. Roberto Mendoza, el abogado corrupto que había falsificado el testamento, estaba en la otra mesa de demandados con su propio representante legal. Se veía pálido y sudoroso, como un hombre que sabe que sus días de libertad están contados. ¿Lista, mamá?, me preguntó Carmen. Más que lista, le respondí. Abrí la puerta y entré al tribunal. El efecto fue inmediato y dramático. Miguel, que estaba hablando en voz baja con su abogado, levantó la vista y su rostro se transformó completamente. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca se abrió ligeramente, y por un momento pareció como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué carajo hace ella aquí?, murmuró, lo suficientemente alto como para que varios presentes lo escucharan.
Pero la reacción más impactante vino del estrado. El juez Roberto Silva, que estaba revisando algunos documentos, levantó la vista hacia la puerta de entrada. Cuando me vio, se quedó completamente inmóvil. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo, como si estuviera tratando de confirmar que realmente era yo. Dejó caer la pluma que tenía en la mano, y sus labios se movieron silenciosamente, formando una pregunta que pude leer perfectamente. «Elena». Entonces, en voz alta, murmuró las palabras que se habían convertido en el título de esta historia. «Es ella». Yo caminé con la frente en alto hacia la mesa de la parte demandante. Coloqué mi maletín sobre la mesa con un golpe seco que resonó por todo el tribunal. Me volteé hacia Miguel y le sonreí. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que está a punto de cobrar una deuda muy antigua. «Buenos días, hijo», le dije con una voz clara y fuerte. «Espero que hayas dormido bien, porque va a ser un día muy largo para ti». Miguel se puso pálido como un papel. «Mamá, ¿qué está pasando aquí?» «Lo que está pasando», respondí mientras sacaba mis documentos del maletín, «es que finalmente vas a pagar por lo que me hiciste». El juez Silva se había recuperado de su sorpresa inicial y golpeó su mazo para llamar al orden. «Señoras y señores», dijo con voz oficial, «damos inicio a la audiencia del caso Martínez vs. Martínez y Mendoza, por fraude testamentario y apropiación indebida». Hizo una pausa y me miró directamente. «La parte demandante está lista para proceder». Me puse de pie, enderecé los hombros, y respondí con la confianza de alguien que había esperado 30 años para este momento. «Sí, su señoría. Elena Martínez, representándome a mí misma, estoy lista para proceder». «Su señoría», comencé con voz clara y firme, «durante los próximos minutos voy a demostrar ante este tribunal que mi hijo Miguel Martínez, en complicidad con el abogado Roberto Mendoza, cometió fraude testamentario, falsificación de documentos y apropiación indebida por un valor superior a los $5 millones. El silencio en el tribunal era absoluto. Podía sentir los ojos de todos los presentes fijos en mí, pero especialmente podía sentir la mirada atónita de Miguel. «Hace 5 años», continué, «cuando mi esposo Carlos Martínez murió, yo era una mujer de 63 años que había sacrificado su carrera profesional para criar a sus 3 hijos. Durante 30 años fui ama de casa, esposa devota y madre dedicada. Lo que mi familia nunca supo es que antes de convertirme en la señora Martínez, yo era Elena Vázquez, licenciada en Derecho, egresada con las más altas calificaciones de su generación». Vi como el juez Silva asentía ligeramente. Él recordaba a esa joven brillante que había sido su asistente 3 décadas atrás. «Cuando mi esposo murió», continué, «mi hijo Miguel me presentó un testamento en el cual supuestamente su padre le había dejado todo a él: la casa familiar, el negocio, las cuentas bancarias. Todo. Según este documento, yo no heredaba absolutamente nada». Saqué de mi maletín el testamento falso que Miguel me había mostrado hace 5 años y lo presenté como evidencia. «Su señoría, este documento es una falsificación. El testamento real de Carlos Martínez, que presentaré en un momento, me dejaba a mí la mitad de todos los bienes matrimoniales, tal como corresponde por ley». El abogado de Miguel se puso de pie. «Objeción, su señoría. La señora Martínez no tiene pruebas de que». «Señor Castellanos», lo interrumpí, «le sugiero que guarde sus objeciones para cuando realmente las necesite. Porque voy a presentar evidencia que va a hacer que su cliente desee nunca haber nacido». El juez Silva tuvo que usar su mazo para calmar los murmullos que se alzaron en el tribunal. «Continúe, señora Martínez». «Como decía, su señoría, este testamento es falso. Pero no solo eso. Saqué otro documento de mi maletín. Esta es una grabación de audio en la cual mi hijo Miguel confiesa haber sobornado al abogado Roberto Mendoza para falsificar los documentos». Coloqué el reproductor de audio sobre la mesa y presioné play. La voz de Miguel, claramente ebrio, llenó el tribunal. La vieja nunca supo lo que le pertenecía. Papá le había dejado la mitad de todo, ¿puedes creerlo? Pero yo no iba a dejar que una mujer ignorante arruinara el negocio que él construyó. Así que hablé con Mendoza, le pagué bien, y el testamento que le mostramos a mamá era completamente falso. La muy idiota nunca sospechó nada. El efecto en el tribunal fue devastador. Miguel se puso de pie de un salto. «Esa grabación es ilegal. Yo no autoricé». «Siéntese, señor Martínez», ordenó firmemente el juez Silva. «Tendrá oportunidad de hablar cuando sea su turno». Miguel se sentó,
pero podía ver cómo le temblaban las manos. Sandra, en las bancas del público, había comenzado a llorar silenciosamente. Pero hay más, su señoría, continué. Esta es la carta que mi esposo escribió para mí, explicando las razones por las cuales había decidido dejarme la mitad de la herencia. Leí en voz alta la carta de Carlos, donde reconocía mi sacrificio y expresaba su amor y gratitud por todo lo que había hecho por la familia. Cuando terminé, había lágrimas en los ojos de varias personas en el tribunal. Y finalmente, su señoría, este es el testamento original de Carlos Martínez, certificado ante notario, en el cual claramente establece que la mitad de todos los bienes matrimoniales me corresponden a mí. Presenté el documento original, que Carmen y yo habíamos logrado conseguir del archivo del notario después de mucha investigación. Su señoría, continué, mi hijo no solo me robó mi herencia. Me robó mi dignidad, mi hogar, y mis últimos años de vida al abandonarme en un asilo de ancianos mientras él vivía en la opulencia con mi dinero. Me volteé hacia Miguel, que se veía cada vez más pequeño en su asiento. Pero lo que más me duele, dije con voz que comenzaba a quebrarse por la emoción, es que todo esto lo hizo alguien que yo cargué en mis brazos cuando era bebé, alguien por quien sacrifiqué mis sueños, alguien que era la luz de mis ojos. Su señoría, retomé mi compostura, solicito que se declare nulo el testamento fraudulento, que se me restituya la totalidad de mi herencia legítima con los intereses correspondientes, y que tanto Miguel Martínez como Roberto Mendoza sean procesados penalmente por fraude y falsificación de documentos. Cuando terminé mi presentación, el silencio en el tribunal era ensordecedor. Había logrado hacer algo que ni siquiera yo esperaba. Había presentado un caso legal perfecto, con evidencia irrefutable, y lo había hecho con la dignidad y profesionalismo de una abogada experimentada. El juez Silva me miró con una mezcla de admiración y orgullo. Señora Martínez, en mis 30 años como magistrado, pocas veces he visto una presentación tan bien fundamentada y emotiva al mismo tiempo. Cuando llegó el turno de la defensa, el abogado Rodrigo Castellanos se puso de pie con una expresión que dejaba claro que sabía que su caso era imposible de defender. Había sudor en su frente y sus manos temblaban ligeramente mientras abría su carpeta. Su señoría, comenzó con voz poco convincente, mi cliente Miguel Martínez es un empresario respetado de esta comunidad, un hijo que siempre se preocupó por el bienestar de su madre. Mentira, gritó una voz desde el público. Era Luis, mi hijo menor, que había llegado durante mi presentación y estaba sentado junto a Carmen. El juez Silva lo llamó al orden, pero no pude evitar sonreír. Finalmente, Luis había encontrado el valor para enfrentarse a Miguel. Como decía, continuó Castellanos, mi cliente actuó de buena fe, siguiendo las instrucciones de su padre. Si hubo alguna irregularidad en los documentos del testamento, mi cliente no tenía conocimiento de ello. Me puse de pie. Objeción, su señoría. Acabamos de escuchar la grabación donde el señor Miguel Martínez confiesa explícitamente haber sobornado al abogado Mendoza. Aceptada, dijo el juez. Señor Castellanos, esa línea de defensa no es viable. El abogado de Miguel cambió de estrategia desesperadamente. Su señoría, mi cliente ha sido un hijo responsable. Colocó a su madre en una institución donde está bien cuidada, se ha hecho cargo de los gastos médicos. Basta, esta vez fui yo quien interrumpió, poniéndome de pie con indignación. Su señoría, el señor Castellanos está describiendo como cuidado responsable el haberme echado de mi propia casa y encerrarme en un asilo después de robarme mi herencia. ¿Es esa la definición de un hijo responsable? Los murmullos en el tribunal se intensificaron. Varias personas en el público asentían visiblemente con aprobación. Castellanos, viendo que su defensa se desmoronaba, decidió atacarme directamente. Su señoría, la señora Martínez nunca trabajó, nunca contribuyó económicamente al patrimonio familiar. Su esposo tenía derecho a disponer de sus bienes como considerara conveniente. Esa fue su gran error. Me levanté lentamente, con una sonrisa que hubiera aterrorizado al mismo diablo. Señor Castellanos, dije con voz peligrosamente calmada, usted está sugiriendo que el trabajo de ama de casa no tiene valor económico. Bueno, yo no dije exactamente. ¿Está usted sugiriendo que criar 3 hijos durante 20 años, mantener un hogar, cocinar, limpiar, lavar, planchar, hacer de enfermera, maestra, psicóloga y chofer, no constituye un aporte económico a la familia? Su señoría, Castellanos apeló al juez, la señora está tergiversando mis palabras. No las estoy tergiversando. Las estoy analizando legalmente.
Saqué otro documento de mi maletín. Según el Instituto Nacional de Estadística, el trabajo de ama de casa representa un valor económico promedio de $35,000 anuales. Durante mis 25 años de matrimonio, mi aporte económico al hogar ascendería a $875,000. El tribunal estaba completamente silencioso. Incluso el juez Silva parecía impresionado por mi análisis. Pero además, continué, el señor Castellanos parece ignorar que el régimen de sociedad conyugal establece que todos los bienes adquiridos durante el matrimonio pertenecen por igual a ambos cónyuges, independientemente de quien los haya adquirido monetariamente. Castellanos estaba sudando profusamente. Su señoría, solicito un receso para consultar con mi cliente. Solicitud denegada, respondió firmemente el juez Silva. Continúe con su defensa, señor Castellanos. El abogado de Miguel miró desesperadamente a su cliente, que estaba hundido en su silla como si quisiera desaparecer. Finalmente, en un último intento desesperado, Castellanos decidió apelar a la emotividad. Su señoría, independientemente de los aspectos legales, estamos hablando de una familia. Miguel Martínez cometió errores, sí, pero no merece perder todo por lo que ha trabajado durante años. Tiene una esposa, planean tener hijos. ¿Una familia? Me puse de pie una vez más, y esta vez mi voz resonó por todo el tribunal con una fuerza que no sabía que tenía. ¿Habla usted de familia? Yo también tenía una familia. Tenía una casa donde había vivido durante 25 años, donde había criado a mis hijos, donde tenía todos mis recuerdos. Y mi hijo me echó de ahí como si fuera basura. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de justicia. ¿Habla de una esposa que planea tener hijos? Yo fui esposa durante 25 años, tuve 3 hijos, sacrifiqué mi carrera, mis sueños, mi futuro por esa familia. ¿Y cómo me lo pagaron? Robándome mi herencia y abandonándome en un asilo. Me volteé hacia Miguel, que no se atrevía a mirarme a los ojos. Miguel, le dije directamente, yo te enseñé a caminar, te cuidé cuando estabas enfermo, te ayudé con tus tareas, aplaudí cada uno de tus logros. Y tú me pagaste con traición. El silencio en el tribunal era absoluto. Varias personas en el público estaban llorando abiertamente. Su señoría, concluí regresando a mi lugar, la defensa habla de familia, pero lo que yo veo aquí es a un hombre que no entiende el significado de esa palabra. Castellanos se sentó derrotado. Era evidente que no tenía más argumentos que presentar. Cuando llegó el turno del abogado Roberto Mendoza, algo inesperado ocurrió. Su representante legal, un hombre mayor con aspecto de haber visto muchas batallas jurídicas, se puso de pie y dijo: Su señoría, mi cliente desea cambiar su declaración a culpable y colaborar completamente con la justicia. Un murmullo de sorpresa recorrió el tribunal. Miguel se puso pálido como un fantasma. Roberto Mendoza se puso de pie, temblando visiblemente. Su señoría, comenzó con voz quebrada, quiero confesar completamente mi participación en el fraude cometido contra la señora Elena Martínez. Proceda, señor Mendoza, dijo el juez Silva. Hace 5 años, continuó Mendoza, Miguel Martínez me contactó una semana después de la muerte de su padre. Me ofreció $50,000 para falsificar el testamento de Carlos Martínez. Los ojos de Miguel se llenaron de pánico. Su abogado trató de callarlo poniéndole una mano en el brazo, pero era demasiado tarde. Miguel me trajo el testamento original, continuó Mendoza, y me pidió que creara una versión en la cual su madre no heredara nada. Me mostró una copia certificada del testamento real, donde Carlos Martínez le dejaba a su esposa Elena la mitad de todos los bienes matrimoniales. ¿Usted vio el testamento original?, le pregunté. Sí, señora. Su esposo había sido muy claro. Él reconocía el sacrificio que usted había hecho por la familia y quería asegurar su futuro económico. ¿Por qué aceptó cometer este fraude?, preguntó el juez Silva. Mendoza bajó la cabeza avergonzado. Porque necesitaba el dinero, su señoría. Mi bufete estaba en quiebra, tenía deudas de juego, mi esposa amenazaba con divorciarse. Los $50,000 que Miguel me ofreció parecían la solución a todos mis problemas. ¿Cómo ejecutaron el fraude exactamente? Falsifiqué el testamento usando la misma máquina de escribir que había usado el notario original. Cambié las disposiciones relacionadas con la herencia de la señora Martínez y alteré las fechas para que pareciera coherente. Después soborné al secretario del registro para que archivara la versión falsa como si fuera la original. El tribunal estaba en completo silencio.
La confesión de Mendoza era devastadora para Miguel. Miguel Martínez sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pregunté. Por supuesto, respondió Mendoza sin dudarlo. Él fue quien planificó todo. Me dijo textualmente, mi madre es una vieja ignorante que no sabe nada de dinero. Si le damos la mitad de la herencia, va a dilapidarla en tonterías. Es mejor que yo me haga cargo de todo. Punto. Miguel finalmente explotó. Se puso de pie gritando, eres un mentiroso. Yo nunca dije eso. Miguel Martínez. El juez Silva golpeó su mazo violentamente. Se sienta inmediatamente o lo haré desalojar del tribunal. Miguel se sentó, pero su cara estaba roja de ira y desesperación. Señor Mendoza, continué con mi interrogatorio, ¿qué hicieron con el testamento original? Miguel lo quemó en mi presencia. Dijo que no podía existir ninguna evidencia del documento real. ¿Pero existe alguna copia? Sí. Mendoza miró nerviosamente hacia Miguel. Yo conservé una fotocopia. Era mi seguro de vida en caso de que algo saliera mal. ¿Dónde está esa copia? Mendoza le hizo una seña a su abogado, quien sacó un sobre de su maletín. Aquí está, su señoría. El juez Silva examinó el documento y después me lo pasó. Era efectivamente una fotocopia del testamento original de Carlos, idéntico al que Carmen y yo habíamos conseguido del archivo del notario. Señor Mendoza, dijo el juez, ¿existe alguna otra evidencia del fraude que desee compartir con el tribunal? Sí, su señoría. Mendoza sacó su teléfono celular. Tengo grabaciones de las conversaciones que tuve con Miguel Martínez durante la planificación del fraude. Él insistía en que todo fuera perfecto porque, según él, su madre era demasiado estúpida para sospechar nada, punto. Cuando escuchamos las grabaciones, quedó claro que Miguel no solo había planificado el fraude conscientemente, sino que había disfrutado humillándome durante el proceso. En una de las grabaciones se escuchaba la voz de Miguel diciendo, cuando le entregue el testamento falso, va a llorar como una niña. Pero después se va a acostumbrar a la idea. Las mujeres de su generación están acostumbradas a obedecer. Cuando terminó la confesión de Mendoza, el abogado Castellanos pidió un receso de 5 minutos para consultar con Miguel. Pude verlos hablando desesperadamente en el pasillo, Miguel gesticulando violentamente mientras Castellanos negaba con la cabeza. Cuando regresaron, Miguel tenía una expresión que no le había visto antes. Era una mezcla de desesperación, ira, y algo que me tomó un momento reconocer, odio puro. Su señoría, dijo Castellanos cuando se reanudó la audiencia, mi cliente desea hacer una declaración. Miguel se puso de pie, me miró directamente a los ojos, y por primera vez en 5 años, vi al verdadero Miguel. No al hijo que yo había criado, sino al hombre en que se había convertido. Sí, dijo con voz clara y desafiante, yo planeé todo. Y no me arrepiento. Su abogado trató de callarlo, pero Miguel lo apartó con la mano. ¿Quieres saber por qué lo hice, mamá? Me dijo con sarcasmo. Porque te lo merecías. El tribunal se llenó de murmullos indignados, pero Miguel continuó. Durante toda mi vida tuve que escuchar a papá hablar de lo inteligente que eras, de cómo habías sacrificado tu carrera por nosotros. ¿Sabes lo que yo veía? Una mujer sin ambición que se conformó con ser sirvienta en su propia casa. Las palabras de Miguel me dolieron más que cualquier golpe físico, pero mantuve la compostura. Papá siempre decía que eras brillante, que podrías haber sido una gran abogada. Pero yo sabía la verdad, eras una cobarde que prefirió la comodidad de ser mantenida que enfrentar el mundo real. Miguel, murmuré, ¿de verdad piensas eso de mí? Por supuesto que sí, gritó. ¿Crees que no me daba cuenta? Cuando Carmen quería estudiar medicina, tú la apoyabas en secreto. Cuando Luis quería ser artista, tú le dabas dinero a escondidas. Pero conmigo siempre fuiste diferente. Porque tú eras diferente, hijo, le respondí con voz quebrada. Tú te parecías mucho a tu padre, tenías su fuerza, su determinación. Pensé que no necesitabas que te cuidara tanto. Mentira. Miguel estaba perdiendo el control completamente. La verdad es que nunca me quisiste como a ellos. Siempre fui tu favorito de dientes para afuera, pero en el fondo yo sabía que preferías a Carmen y a Luis. El juez Silva golpeó su mazo. Señor Martínez, esta audiencia no es una sesión de terapia familiar. Limítese a los hechos legales relevantes. Pero Miguel ya no se podía detener. 30 años de resentimiento estaban saliendo a la superficie. ¿Quieres saber la verdad completa,
Mamá, no solo robé tu herencia. También vendí todas tus cosas personales. Esa mesa donde cenábamos cuando éramos niños, la vendí. Las fotos familiares, las tiré a la basura. Tu anillo de compromiso, el que tanto cuidabas, se lo regalé a Sandra. Sandra, que había estado llorando en silencio en las bancas del público, se puso pálida al escuchar esto. Era evidente que ella no sabía de dónde había venido el anillo que llevaba puesto. ¿Y sabes qué más? Miguel se acercó a la mesa donde yo estaba sentada. Papá me escribió una carta antes de morir. Una carta donde me pedía que cuidara de ti, que respetara su voluntad de dejarte la mitad de la herencia. ¿Sabes qué hice con esa carta? Mi corazón se detuvo. ¿Qué hiciste? La quemé. Igual que quemé el testamento original. Porque yo decidí que tú no merecías nada. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No era solo mi corazón. Era toda la imagen que había tenido de Miguel durante 30 años. Era la ilusión de que, en el fondo, seguía siendo mi niño pequeño. Miguel, le dije poniéndome de pie, durante 30 años, cada vez que me dolía la espalda de tanto planchar tu ropa, cada vez que me desvelaba cuando tenías fiebre, cada vez que me saltaba comidas para que tú pudieras comer mejor, yo me decía que valía la pena porque eras mi hijo. Mi voz se fue haciendo más fuerte con cada palabra. Cuando tu padre murió y tú me mostraste ese testamento falso, mi corazón se partió en dos. Pero ¿sabes qué me dolió más? No fue perder la herencia. Fue darme cuenta de que el hijo que yo había criado con tanto amor era capaz de verme a los ojos y mentirme. Mamá. No, lo interrumpí. Ahora me toca hablar a mí. Durante 2 años he vivido en un asilo comiendo comida horrible, durmiendo en una cama que no es mía, siendo tratada como una inválida mental, mientras tú vivías como un rey con mi dinero. Me acerqué a él hasta que estuvimos cara a cara. Pero ¿sabes qué descubrí durante estos 2 años, Miguel? Descubrí que no necesito tu amor. Durante toda mi vida pensé que sin el amor de mis hijos no era nadie. Pero estaba equivocada. Regresé a mi lugar con dignidad. Soy Elena Vázquez de Martínez. Soy una mujer que sacrificó su carrera por amor, pero que nunca perdió su inteligencia. Soy una mujer que fue humillada y traicionada, pero que encontró la fuerza para luchar. Y soy una mujer que hoy, en este tribunal, va a recuperar no solo su herencia, sino su dignidad. El silencio en el tribunal era absoluto. Incluso Miguel parecía haberse dado cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Y ahora, continué dirigiéndome al juez, solicito que se proceda a dictar sentencia. El juez Roberto Silva se tomó varios minutos para revisar toda la evidencia que se había presentado durante la audiencia. El silencio en el tribunal era tenso, cargado de expectativa. Miguel había regresado a su asiento, pero ya no parecía el hombre arrogante que había entrado al tribunal esa mañana. Se veía derrotado, diminuto. Finalmente, el juez Silva se puso de pie. Toda la sala se puso de pie automáticamente en señal de respeto. Después de revisar cuidadosamente toda la evidencia presentada en este caso, comenzó con voz solemne: este tribunal encuentra que se ha cometido un fraude testamentario flagrante y premeditado. Miguel cerró los ojos como si hubiera recibido un golpe físico. La evidencia presentada por la señora Elena Martínez es irrefutable. Tenemos confesiones grabadas, documentos falsificados, y el testimonio completo del co-conspirador Roberto Mendoza. El juez hizo una pausa y me miró directamente. Pero más allá de los aspectos legales, este caso representa algo mucho más grave: la traición de un hijo hacia la madre que lo crió, que sacrificó su futuro profesional para dedicarse a su familia. Se dirigió hacia Miguel. Señor Miguel Martínez, durante esta audiencia usted ha demostrado una falta de respeto, gratitud y decencia humana que resulta repugnante para este tribunal. Miguel mantuvo la cabeza baja, incapaz de sostener la mirada del magistrado. Por lo tanto, continuó el juez Silva, este tribunal ordena lo siguiente. El silencio era absoluto. Primero, se declara nulo e inválido el testamento presentado por Miguel Martínez en 2018. Se reconoce como único testamento válido el documento original de Carlos Martínez, en el cual se le otorga a la señora Elena Martínez la mitad de todos los bienes matrimoniales. Carmen comenzó a llorar de alegría en las bancas del público. Segundo, se ordena la restitución inmediata de todos los bienes que corresponden legítimamente a la señora Elena Martínez, incluyendo la casa familiar, el 50% de las empresas Construcciones Martínez, Inversiones y Desarrollos del Sur, así como todas las cuentas bancarias y propiedades adquiridas con fondos de la herencia.
Miguel se puso pálido. Sandra se desmayó en su asiento y tuvo que ser auxiliada por otras personas. Tercero, considerando que la señora Elena Martínez ha sido privada de sus bienes durante 5 años, y ha sufrido daños emocionales, físicos y económicos, se ordena el pago de daños y perjuicios por la cantidad de $3 millones adicionales. Un murmullo de asombro recorrió el tribunal. Eso significaba que Miguel tendría que liquidar prácticamente todo lo que tenía. Cuarto, se ordena que Miguel Martínez pague todos los costos legales de este proceso, así como los gastos de manutención de su madre en el asilo durante los últimos 2 años. El juez hizo una pausa y su voz se hizo más severa. Quinto, se remite este caso al Ministerio Público para que se inicien procesos penales contra Miguel Martínez y Roberto Mendoza por los delitos de fraude, falsificación de documentos, apropiación indebida y conspiración. Miguel finalmente levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero ya no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de desesperación. Sexto y último, el juez Silva me miró con algo que parecía orgullo. Quiero dirigirme personalmente a la señora Elena Martínez. Me puse de pie. Señora Martínez, hace 30 años usted trabajó en este juzgado como mi asistente. Ya entonces reconocí en usted una inteligencia legal excepcional y una integridad personal admirable. El juez sonrió ligeramente. Hoy, usted ha demostrado que esas cualidades no solo permanecieron intactas durante todos estos años, sino que se fortalecieron. La manera en que preparó y presentó este caso es digna de cualquier abogado con décadas de experiencia. Sentí como las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas. Más importante aún, usted ha demostrado que la justicia no es solo una cuestión de leyes y procedimientos. Es una cuestión de dignidad, respeto y valor para luchar por lo que es correcto. El juez golpeó su mazo por última vez. Se levanta la sesión. La sentencia es inmediatamente ejecutable. En los días que siguieron a la sentencia, la vida de Miguel se desmoronó como un castillo de naipes. Lo primero que ocurrió fue que Sandra lo abandonó. Esa misma tarde, después de salir del tribunal, ella regresó a la casa que habían compartido, empacó todas sus pertenencias, y se fue sin dejar siquiera una nota. Se había casado con él por su dinero y estilo de vida, y ahora que eso había desaparecido, no tenía razón para quedarse. 2 días después, llegaron los oficiales judiciales a embargar todas las propiedades de Miguel. Según me contó Carmen, que fue testigo de la escena, Miguel trató de resistirse, gritando que él había construido ese imperio con su propio esfuerzo. Pero los documentos judiciales eran claros, todo había sido construido con dinero de la herencia que legalmente me pertenecía. La casa nueva donde Miguel y Sandra habían vivido fue embargada. El BMW, el Mercedes, el yate, las cuentas bancarias, las oficinas de las empresas, todo fue puesto bajo custodia judicial hasta que pudiera ser transferido a mi nombre. Pero lo más devastador para Miguel fue perder las empresas. Construcciones Martínez había sido la creación de su padre, su orgullo, su identidad. Cuando se dio cuenta de que tendría que liquidar todo para pagarme los daños y perjuicios ordenados por el tribunal, sufrió una crisis nerviosa. Carmen me contó que Luis había ido a visitarlo a su apartamento temporal, había tenido que mudarse a un lugar mucho más modesto, y lo había encontrado llorando como un niño, rodeado de botellas de whisky vacías. Mamá siempre fue más inteligente que yo, le había dicho Luis a Carmen. Yo pensé que era una vieja inofensiva, pero me venció usando mi propia arrogancia contra mí. Una semana después de la sentencia, Miguel hizo algo que nadie esperaba, fue al asilo a verme. Llegó un martes por la tarde, sin avisar. Yo estaba en el pequeño jardín del asilo, leyendo un libro de derecho constitucional. Ahora que había recuperado mi pasión por las leyes, no podía parar de estudiar, cuando una de las enfermeras me dijo que tenía visita. Cuando vi a Miguel esperándome en el salón de visitas, no lo reconocí inmediatamente. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su ropa arrugada sugería que no se había estado cuidando. «Hola, mamá», me dijo con voz apagada. «Hola, Miguel», le respondí sin emoción. «¿A qué has venido?» «A pedirte perdón». Sus palabras me tomaron por sorpresa, pero no me ablandaron. Había aprendido a no confiar en él. «Tienes 5 minutos», le dije consultando mi reloj. Miguel se sentó frente a mí y por primera vez en años, me miró directamente a los ojos. «Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que lo que hice fue imperdonable». «Sí, lo fue. Pero quiero que entiendas por qué lo hice. Ya me lo explicaste en el tribunal, Miguel.
Pensabas que yo era una vieja inútil que no merecía nada. No, Miguel negó con la cabeza. Esa no era la verdad completa. Se quedó callado por un momento, luchando con las palabras. La verdad es que siempre te tuve miedo. ¿Miedo? ¿A mí? Sí, mamá. Miedo a que descubrieras lo mediocre que soy en realidad. Miguel comenzó a llorar silenciosamente. Papá siempre hablaba de lo brillante que eras, de cómo habías sacrificado una carrera prometedora por nosotros. Yo crecí sabiendo que mi madre era más inteligente que yo, pero que había elegido ser ama de casa. Y eso te molestaba. Me aterrorizaba. Porque yo sabía que si tú algún día decidías usar esa inteligencia, te darías cuenta de que yo no era el hijo exitoso que aparentaba ser. Te darías cuenta de que era mediocre, inseguro, y que había construido mi autoestima pisoteando a otros. Miguel se limpió las lágrimas con la manga de su camisa arrugada. Cuando papá murió, y vi el testamento original donde te dejaba la mitad de todo, entré en pánico. Porque sabía que si tú tomabas control de parte del negocio, inmediatamente te darías cuenta de todos los errores que había cometido, de todas las decisiones estúpidas, de lo malo que era administrando en realidad. Así que decidiste robarme. Decidí eliminarte de la ecuación antes de que pudieras exponerme. Miguel levantó la cabeza y me miró con ojos suplicantes. Pero ahora ya no importa, ¿verdad? Perdí todo. Las empresas, la casa, Sandra, mi reputación. Y lo peor de todo es que perdí a la única persona que realmente me amaba a pesar de mis defectos. Miguel, le dije con voz cansada, durante 30 años yo te amé incondicionalmente. Creí en ti, te apoyé, sacrifiqué mis sueños para que tú pudieras lograr los tuyos. Y tú me pagaste destruyendo mi vida. Lo sé, mamá. Y sé que es demasiado tarde para arreglarlo. Se puso de pie para irse, pero se detuvo en la puerta. Solo quiero que sepas algo más. Durante estos 5 años, mientras tú estabas aquí en el asilo, no pasó ni un solo día sin que pensara en ti. No pasó una sola noche sin que soñara con el momento en que descubrirías la verdad. ¿Y por qué nunca confesaste? Porque soy un cobarde, mamá. Siempre lo fui. Miguel salió del asilo ese día, y esa fue la última vez que lo vi. Una semana después de la visita de Miguel, los oficiales judiciales llegaron al asilo para escoltarme de regreso a mi casa. Mi verdadera casa. La casa donde había criado a mis hijos, donde había sido feliz con Carlos, donde pertenecía. Cuando abrí la puerta y entré por primera vez en 5 años, las emociones me abrumaron completamente. Todo estaba exactamente como lo recordaba, pero al mismo tiempo todo se sentía diferente. Era mi casa, pero yo ya no era la misma mujer que había salido de ahí 5 años atrás. Carmen y Luis habían estado esperándome adentro. Habían decorado la sala con globos y habían preparado mi comida favorita. Cuando me vieron entrar, ambos comenzaron a llorar. Bienvenida a casa, mamá, me dijo Carmen abrazándome fuertemente. Perdónanos, murmuró Luis. Perdónanos por haber sido tan cobardes. Los abracé a ambos, y por primera vez en años, sentí que tenía una familia real. Esa noche, sola en mi antigua habitación, me senté frente al tocador donde había pasado tantas mañanas arreglándome para ser la esposa perfecta, la madre perfecta. Pero la mujer que me miraba desde el espejo ya no era esa Elena sumisa y silenciosa. Era Elena Vázquez de Martínez, abogada de facto, mujer que había luchado por sus derechos y había ganado. Al día siguiente recibí una llamada de la licenciada Patricia Morales. Elena, me dijo, ya nos habíamos vuelto amigas durante el proceso, tengo una propuesta que hacerte. Te escucho. He estado pensando en establecer mi propio bufete especializado en casos de fraude familiar y violencia económica contra mujeres mayores. ¿Te interesaría ser mi socia? Me quedé sin palabras por unos segundos. Patricia, yo no tengo título de abogada certificado. No, pero tienes algo mejor, experiencia real, intuición legal, y una historia que puede inspirar a otras mujeres a luchar por sus derechos. ¿Estás hablando en serio? Completamente en serio. Podríamos llamarlo, Morales y Martínez, defensoras legales. Tú te encargarías de la parte investigativa y de asesorar a las clientas. Yo me encargaría de las presentaciones formales ante los tribunales. No lo dudé ni un segundo. Acepto. Y así, a los 68 años de edad, comencé la carrera legal que había abandonado 4 décadas atrás. 6 meses después del juicio, mi vida había cambiado completamente.
El bufete Morales y Martínez se había convertido en una referencia en casos de abuso económico familiar. Habíamos ayudado a docenas de mujeres a recuperar herencias robadas, propiedades usurpadas y dignidad perdida. Cada caso que tomábamos me recordaba mi propia historia, pero también me demostraba que yo no había sido la única víctima de este tipo de abuso. Existían cientos de mujeres mayores cuyos propios hijos las habían traicionado económicamente. Mi historia se había vuelto famosa en la ciudad. Los periódicos locales habían publicado artículos sobre la abuela que se vengó de su hijo corrupto. Las revistas de interés humano habían hecho reportajes sobre mi caso. Incluso una productora de televisión me había contactado para hacer un documental sobre mi experiencia. Pero la verdadera satisfacción venía del trabajo diario. Cada mujer que ayudaba a recuperar sus bienes, cada familia que ayudaba a sanar, cada injusticia que corregía, me daba más satisfacción que cualquier venganza personal. Carmen había terminado su residencia médica y había abierto su propio consultorio. Con parte de la herencia que había recuperado, la ayudé a establecerse profesionalmente. Nuestra relación se había fortalecido enormemente. Ella había aprendido a valorar el sacrificio que yo había hecho por la familia, y yo había aprendido a perdonar su participación en el engaño. Luis también había encontrado su camino. Con mi apoyo económico y emocional, había logrado que varias galerías reconocidas exhibieran sus pinturas. Su arte había evolucionado hacia temas de justicia social y relaciones familiares complejas. Una de sus obras más famosas se titulaba La madre que regresó y era un retrato mío el día que salí del tribunal. En cuanto a Miguel, había desaparecido completamente de nuestras vidas. Según las últimas noticias que tuvimos de él, se había mudado a otra ciudad donde trabajaba como empleado en una constructora pequeña. Había perdido todo, su imperio empresarial, su estatus social, su familia, su futuro. Pero la justicia poética más perfecta vino de una fuente inesperada. Un día, mientras trabajaba en mi oficina del bufete, recibí una visita que no esperaba. Era Sandra, la ex esposa de Miguel. Señora Elena, me dijo nerviosa, sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesito hablar con usted. Adelante, le respondí cordialmente. No tenía rencor hacia Sandra. Ella había sido una víctima de Miguel tanto como yo. Quiero devolverle esto. Sandra sacó una cajita de terciopelo de su bolso. Adentro estaba mi anillo de compromiso, el que Carlos me había dado 40 años atrás. Miguel me lo había regalado cuando nos comprometimos, continuó Sandra con lágrimas en los ojos. Yo no sabía que era de usted. Cuando me enteré durante el juicio, no pude seguir usándolo. Tomé el anillo con manos temblorosas. Era mucho más que una joya, era el símbolo de un amor verdadero, de una vida compartida, de promesas cumplidas a pesar de todo. Gracias, Sandra, le dije sinceramente. Hay algo más, continuó ella. Quiero que sepa que yo nunca supe de dónde venía el dinero que Miguel tenía. Él me dijo que había heredado todo de su padre y que usted había estado de acuerdo con la distribución. Te creo. Cuando me enteré de la verdad durante el juicio, me di cuenta de que había estado viviendo con dinero robado. Me di cuenta de que el hombre con quien me casé no era quien yo creía que era. Sandra hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. Señora Elena, quiero pedirle perdón. Y quiero que sepa que admiro mucho lo que usted hizo. Espero que algún día, si estoy en una situación similar, tenga el valor de luchar como usted luchó. Después de que Sandra se fue, me quedé en mi oficina sosteniendo el anillo de compromiso. Me lo puse en el dedo por primera vez en 5 años, y por un momento, sentí como si Carlos estuviera ahí conmigo, orgulloso de la mujer en la que me había convertido. Un año después del juicio, decidí escribir un libro sobre mi experiencia. No por vanidad o por dinero, sino porque había recibido cientos de cartas de mujeres de todo el país que habían vivido situaciones similares y necesitaban inspiración para luchar. El libro se tituló Nunca es demasiado tarde para la justicia, la historia de una mujer que recuperó su dignidad y se convirtió en un éxito de ventas inesperado. Pero más importante que el éxito comercial fueron las historias que comenzaron a llegarme de mujeres que, inspiradas por mi ejemplo, habían decidido luchar por sus propios derechos. María, una señora de 72 años de Guadalajara, había demandado a su hija que la había despojado de su casa. Carmen, otra Carmen, no mi hija, una viuda de 65 años de Monterrey, había descubierto que su yerno había falsificado documentos para apropiarse de la herencia de su esposo. Ana Rosa, una abuela de 70 años de Puebla, había recuperado la pensión que su hijo le había estado robando durante años. Cada historia me confirmaba algo que había aprendido durante mi propia lucha.
el abuso económico hacia las personas mayores, especialmente las mujeres, era mucho más común de lo que la sociedad quería admitir. Pero también había aprendido algo más importante: nunca es demasiado tarde para recuperar la dignidad, nunca es demasiado tarde para luchar por la justicia, y nunca es demasiado tarde para descubrir quiénes somos realmente. Durante 70 años de mi vida, me definí por mis relaciones con otros. Fui la hija obediente, la estudiante brillante, la esposa perfecta, la madre sacrificada. Pero cuando todas esas identidades me fueron arrebatadas, cuando me quedé sola en un asilo sin nada más que mi inteligencia y mi dignidad, descubrí algo maravilloso: era suficiente. Elena Vázquez de Martínez no necesitaba el amor de Miguel para ser valiosa. No necesitaba el reconocimiento de nadie para ser brillante. No necesitaba la aprobación de la sociedad para ser una mujer completa. 2 años después del juicio, decidí regresar al asilo Atardecer Dorado. No como residente, sino como visitante. Quería ver a las mujeres que habían sido mis compañeras durante esos 2 años difíciles, pero también quería cerrar un círculo emocional importante en mi vida. Cuando llegué, la directora del asilo, la misma mujer que antes me trataba como una inválida mental, me recibió con una mezcla de nerviosismo y respeto exagerado. «Señora Martínez», me dijo con una sonrisa falsa, «qué honor tenerla aquí. Hemos seguido su historia en los periódicos. Está usted muy famosa». «No he venido por eso», le respondí cordialmente. «He venido a visitar a mis amigas». Pasé la tarde hablando con las residentes que recordaba. Muchas de ellas habían envejecido notablemente en 2 años, algunas habían muerto, pero otras seguían ahí, con la misma resignación triste que yo había tenido. Les conté mi historia, les hablé sobre la importancia de conocer sus derechos, les expliqué que no tenían por qué aceptar el maltrato de sus familias solo porque fueran mayores. Pero la conversación más importante la tuve con Esperanza, mi antigua compañera de cuarto. Ella tenía 74 años y llevaba 3 años en el asilo, abandonada por sus hijos después de que se quedó viuda. «Elena», me dijo mientras caminábamos por el pequeño jardín, «yo admiro mucho lo que hiciste, pero mi situación es diferente. Yo nunca fui inteligente como tú. Nunca estudié. No sabría ni por dónde empezar». «Esperanza», le respondí tomando sus manos, «la inteligencia no se mide solo por los títulos universitarios. Tú criaste 5 hijos trabajando como costurera. Tú mantuviste a tu familia unida durante 50 años de matrimonio. Tú tienes una sabiduría que ningún libro puede enseñar. Pero mis hijos dicen que ya no sirvo para nada, que es mejor que esté aquí. ¿Y tú qué opinas?». Esperanza se quedó callada por un momento, como si nadie le hubiera hecho esa pregunta en años. Yo creo que todavía tengo mucho que dar. Todavía puedo cocinar, todavía puedo coser, todavía puedo cuidar a mis nietos. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque no sé cómo luchar contra mis hijos. No sé cómo decirles que quiero regresar a mi casa. ¿Tienes casa propia? Sí, mi esposo me la dejó. Pero mis hijos la alquilaron y se quedan con el dinero. Dicen que es para pagar mi estancia aquí. Le di mi tarjeta de presentación del bufete. Esperanza, quiero que llames a este número. Mi socia y yo podemos ayudarte a recuperar tu casa y tu independencia. ¿En serio? En serio. Y no te va a costar nada. Lo hacemos porque creemos que todas las mujeres mayores merecemos respeto y dignidad. 6 meses después, Esperanza había regresado a su casa. Sus hijos, enfrentados con evidencia legal sólida sobre sus derechos, no tuvieron más remedio que respetar su decisión de ser independiente. Casos como el de Esperanza me confirmaban que mi experiencia personal había servido para algo más grande que mi propia venganza. Había servido para despertar conciencia sobre un problema social importante y para ayudar a otras mujeres a encontrar su propia voz. Hoy, 3 años después de aquel martes cuando entré al tribunal y cambié mi vida para siempre, me siento en el jardín de mi casa, mi verdadera casa, todas las tardes a tomar té y reflexionar sobre todo lo que ha pasado. El bufete Morales y Martínez se ha expandido a 3 ciudades diferentes. Hemos ayudado a más de 200 mujeres a recuperar sus bienes y su dignidad. Hemos establecido un precedente legal importante en casos de fraude familiar. Y hemos creado una red de apoyo para mujeres mayores víctimas de abuso económico. Carmen viene a visitarme cada domingo con sus hijos. Sí, finalmente se casó con un buen hombre, un médico como ella, que la valora y la respeta. Mis nietos me llaman abuela justiciera y siempre me piden que les cuente la historia de cómo derroté al tío malo en el tribunal. Luis sigue pintando,
pero ahora también trabaja conmigo en el bufete como investigador. Su experiencia artística le ha dado una sensibilidad especial para entender las historias humanas detrás de cada caso legal. En cuanto a Miguel, he sabido muy poco de él en estos 3 años. Carmen me contó que está trabajando en una ciudad pequeña, que vive solo en un apartamento modesto, y que aparentemente ha estado asistiendo a terapia psicológica. No ha intentado contactarme ni a mí ni a sus hermanos. A veces me pregunto si siento algún remordimiento por lo que le pasó. La respuesta honesta es que no. Miguel tomó decisiones conscientes y calculadas para destruir mi vida. Las consecuencias que enfrentó fueron el resultado natural de sus propias acciones. ¿Siento tristeza por el hijo que perdí? Sí, todos los días. Pero he aprendido a hacer duelo por esa pérdida y a concentrarme en las relaciones que sí tienen futuro. Hace un mes recibí una carta inesperada. Era de Miguel, la primera comunicación que tenía de él desde aquella visita al asilo hace 2 años y medio. Mamá, decía la carta, sé que no tengo derecho a escribirte, y no espero que respondas. Solo quiero que sepas que estos 3 años han sido los más difíciles de mi vida, pero también los más necesarios. He estado en terapia desde hace 2 años. Finalmente estoy entendiendo las raíces de mi comportamiento, mi inseguridad, mi necesidad de controlar y menospreciar a otros para sentirme importante. No te escribo para pedirte perdón otra vez. Ya sé que no lo merezco. Te escribo para decirte algo que debería haberte dicho hace 30 años. Siempre supe que eras extraordinaria. Siempre supe que habías sacrificado una vida increíble por nosotros. Y eso, en lugar de llenarte de gratitud, me llenó de vergüenza. Ahora entiendo que mi comportamiento no fue causado por resentimiento hacia ti, sino por resentimiento hacia mí mismo por no ser digno del sacrificio que habías hecho. He visto las noticias sobre tu bufete, sobre las mujeres que has ayudado, sobre el libro que escribiste. Me llena de orgullo saber que finalmente estás siendo la abogada brillante que siempre fuiste por dentro. No espero tu perdón, mamá. Solo espero que sepas que el hijo que criaste con tanto amor sigue existiendo en algún lugar dentro de mí, y que todos los días estoy trabajando para encontrarlo. Leí esa carta varias veces. La guardé en el mismo cajón donde había guardado mis libros de derecho durante tantos años. No la respondí, pero tampoco la tiré. Quizás algún día, cuando hayan pasado más años, cuando las heridas hayan sanado completamente, Miguel y yo podamos tener una conversación real. Pero por ahora, estoy en paz con el hecho de que eso puede no suceder nunca. Porque he aprendido algo fundamental: mi felicidad, mi dignidad, y mi valor como persona no dependen de que Miguel me reconozca o me ame. Dependen de mí misma, de las decisiones que tomo cada día, de las personas a las que ayudo, del legado que estoy construyendo. Todas las tardes, cuando me siento en mi jardín con mi té, pienso en las mujeres que están leyendo mi historia o escuchando este relato. Pienso en las abuelas que están siendo menospreciadas por sus familias, en las viudas que están siendo despojadas de sus bienes, en las madres que están siendo olvidadas en asilos mientras sus hijos viven con el dinero que les pertenece. Y quiero decirles algo muy importante: no es demasiado tarde. No importa si tienes 50, 60, 70 o 80 años. No importa si no tienes educación formal, si nunca trabajaste fuera de casa, si toda tu vida te dijeron que no eras lo suficientemente inteligente o importante. Tu vida tiene valor. Tu dignidad es innegociable. Tus derechos son reales y exigibles. Si alguien en tu familia te está maltratando, robando o menospreciando, no tienes que aceptarlo en silencio. Existen recursos, existen leyes, existen personas dispuestas a ayudarte. Yo tenía 68 años cuando decidí luchar por mis derechos. Había pasado 4 décadas sin usar mi educación profesional, había sido humillada y traicionada por las personas que más amaba, había perdido todo lo que creía importante en mi vida. Pero encontré la fuerza para levantarme, para estudiar, para planificar, para luchar. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. No permitas que nadie te convenza de que eres una carga, de que ya no sirves, de que debes conformarte con migajas de respeto y dignidad. Eres una mujer con experiencia, con sabiduría, con derechos. Eres alguien que ha contribuido enormemente a tu familia y a tu sociedad, aunque esa contribución no haya sido valorada económicamente. Y si alguien trata de quitarte lo que es tuyo, si alguien trata de silenciarte o menospreciarte, recuerda mi historia. Recuerda que una abuela de 68 años logró derrotar a abogados caros, recuperar una herencia millonaria, y construir una nueva vida profesional desde cero. Porque nunca es demasiado tarde para la justicia. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad.
Y nunca es demasiado tarde para descubrir quién realmente eres cuando nadie puede silenciarte. Mientras el sol se pone en mi jardín y termino mi té de la tarde, no puedo evitar sonreír al pensar en todo el camino recorrido. Hace 5 años era Elena Martínez, la viuda abandonada en un asilo, la mujer que había perdido todo y que se creía inútil e invisible. Hoy soy Elena Vázquez de Martínez, abogada de facto, autora de un libro exitoso, socia de un bufete próspero, defensora de los derechos de las mujeres mayores. Pero más importante que todos esos títulos, hoy soy una mujer que recuperó su voz, que encontró su propósito, que demostró que la edad no es una barrera para la justicia. El juez Roberto Silva tenía razón ese día en el tribunal cuando dijo que la justicia no es solo una cuestión de leyes y procedimientos. Es una cuestión de dignidad, respeto y valor para luchar por lo que es correcto. Mi venganza contra Miguel no fue solo personal. Fue simbólica. Fue una declaración de que las mujeres mayores no somos desechables, no somos invisibles, no somos víctimas indefensas. Somos guerreras con décadas de experiencia. Somos mujeres con historias por contar y batallas por ganar. Somos madres, abuelas, esposas, pero también somos individuos completos con derechos, sueños, y la capacidad de cambiar nuestras propias vidas. Y si mi historia sirve para que una sola mujer encuentre el valor para defenderse, si una sola abuela decide no aceptar el maltrato de su familia, si una sola viuda se niega a ser despojada de su herencia, entonces todo lo que viví, todo lo que sufrí, y todo lo que luché habrá valido la pena. Porque al final, la verdadera victoria no fue recuperar mi dinero. Fue recuperar mi identidad. No fue derrotar a Miguel en el tribunal. Fue demostrarme a mí misma que nunca había dejado de ser la mujer brillante y fuerte que siempre fui por dentro. Y esa es una lección que espero que todas las mujeres de mi generación, y de todas las generaciones, puedan aprender. Nunca permitas que nadie te convenza de que eres menos de lo que realmente eres. Porque cuando finalmente decides luchar por ti misma, cuando finalmente decides que mereces respeto y dignidad, cuando finalmente decides usar toda la inteligencia y fortaleza que has acumulado durante décadas de vida, no hay fuerza en el mundo que pueda detenerte. Y esa, mi querida audiencia, es la verdadera justicia poética. Fin.